Y ahora sí, Lalo, por favor, buenos días y vamos a escuchar atentamente al licenciado Eduardo Durán. Muchas gracias, Edgar. Vamos a iniciar con la presentación. Permítanme compartirles mi pantalla. Pues a nombre de la Dirección de Innovación Educativa y del mío propio, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda parte de Buenas Prácticas Académicas. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a platicar sobre lo que es el plagio o el fenómeno del plagio y tocaremos algunos aspectos básicos de los derechos de autor. También, en esencia, lo que se pretende en esta plática es conversar sobre este tema, porque una vez dimensionando un poco todo lo que tiene que ver con el plagio, pues esto nos va a ayudar a ir construyendo una cultura de integridad académica, tanto en el ámbito de nuestros alumnos como en nuestro quehacer diario como docentes, ¿no? Entonces, retomando un poquito lo que se habló en el primer módulo o plática de este webinar, tratamos todo lo que tenía que ver al inicio con citas, con las referencias y con las fuentes de consulta. El citado como esa parte importante para dar el crédito a un autor del que hayamos tomado información y al mismo tiempo para agregar rigor académico a nuestros escritos. Las referencias como ese listado final donde consignemos todas aquellas fuentes de consulta que están o que han estado ligadas con lo que nosotros fuimos incluyendo en nuestro documento. Y bueno, en relación con las fuentes de consulta, platicamos que estas tendrían que ser fuentes validadas y confiables, que busquemos orientar a nuestros alumnos para que se dirijan a fuentes válidas y que tengan confiabilidad o un respaldo arbitrado, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, finalmente, para cerrar este círculo de integridad académica, hoy vamos a hablar, como lo mencionaba, del tema del plagio y los derechos de autor. Para iniciar, me gustaría mencionar, antes de entrar a qué es plagio, un aspecto o dos aspectos que van ligados con este fenómeno, y uno tiene que ver con la temporalidad y con los ámbitos de acción en los que se da. Quizás resulte obvio para todos, pero vale la pena retomar estos dos aspectos. En el primero me gustaría rescatar lo que el autor Armando Soto menciona en su artículo El plagio y su impacto a nivel académico. Él ahí nos dice o recupera una anécdota o un hecho histórico relacionado con un plagio. Y fue el siguiente. Él nos indica que en el siglo V antes de Cristo, varias obras antiguas de la Biblioteca de Alejandría fueron presentadas durante un concurso de poesía por distintos concursantes, y ellos se atribuían la autoría de esas obras, solo que al final se descubrió que estaban cometiendo plagio. Y bueno, tuvieron un castigo como ladrones, según las leyes de esa época. Como podemos ver, pues el plagio, lejos de pensarse que pudiera ser algo actual o de nuestros tiempos, pues viene ocurriendo a lo largo de la historia y nos está acompañando hasta la actualidad, desafortunadamente, ¿no? Entonces, el otro tema que va ligado con el plagio es el relacionado con los ámbitos de acción en los que se está presentando o se está dando, ¿no? Puede ser en el ámbito privado, en el ámbito público, en cualquier área de conocimiento. No se ciñe exclusivamente a personas que están en un proceso de formación, como podrían ser nuestros estudiantes, sino que incluso se da en individuos que han concluido una formación académica. Me gustaría citar un caso de entre muchos de los que hay desafortunadamente, para ilustrar este aspecto, ¿no? Y tiene que ver con una denuncia o un reporte de plagio que se dio en Alemania por parte de un periódico de ese país, ¿no? Ellos
habían reportado en una nota periodística que el ministro de Defensa había cometido plagio en su tesis doctoral. Entonces, ante las evidencias que mostraba el diario, a este funcionario no le quedó otra más que renunciar. Y aparejado a ello, de modo paralelo, pues la universidad que le había otorgado ese título, se lo invalidó. Entonces, como podemos ver, estos dos aspectos son recurrentes en el plagio. La temporalidad son hechos que vienen ocurriendo a lo largo del tiempo y que pueden alcanzar en cualquier ámbito o actividad de la acción humana, ¿no? Entonces, eso es lo que quería resaltar como manera de contexto en relación con el tema del plagio. Y ahora sí, me gustaría entrar en qué es plagio, qué podríamos entender por plagio y los tipos de plagio que hay, ¿no? Entonces, para ello, veamos esta lámina y de modo muy escueto la Real Academia Española menciona lo siguiente, ¿no? Como plagio. Dice que es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Por su parte, la Biblioteca de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla considera que plagiar es la acción de copiar una obra y presentarla como propia, o reproducir un texto en un trabajo sin hacer referencia al autor original. También lo hace referencia a que es incluir frases, párrafos o ideas de otros o de otras personas en nuestros escritos sin citar la procedencia de esa información que hemos tomado. O se parafrasean textos o ideas sin citar al autor original. Y ya de modo concreto o más específico, podríamos entender que plagiar es tomar y presentar algo como mío sin indicar que eso no me pertenece. O también lo podríamos ver como un modo de hurto o robo de ideas, o la acción de sustraer algo que nos es ajeno y exhibirlo como de nuestra propiedad o autoría. A grandes rasgos, esto es lo que podríamos entender por plagio, ¿no? Esto podría englobar la idea de plagio, esta acción de tomar algo, presentarlo como mío y no indicar que no nos pertenece, ¿no? Y bueno, valdría la pena mencionar el por qué se da esto. Hay muchas razones, pero yo voy a rescatar algunas que la autora Sonia Castro condensa en un texto denominado Anotaciones sobre el plagio. Ella ahí, esto sobre todo en el ámbito del alumno, ella ahí menciona lo siguiente, nos dice que el estudiante lo hace porque siente miedo e inseguridad de pensar por sí mismo, por desconocimiento del tema, por pereza, por temor de no hacer un buen trabajo, porque no cuenta con el tiempo suficiente, porque no tiene las habilidades para investigar o para citar, porque parafrasea sin tomar distancia del texto original, es decir, copia de manera casi textual y en muchas ocasiones por ignorancia. Aquí me gustaría reflexionar sobre lo que ella consigna en relación con la falta de habilidades para investigar o para citar por parte de los estudiantes. Y ¿por qué? Porque creo que es en esta razón donde se tiene una ventana de oportunidad desde nuestro papel como docentes. Es decir, aquí podemos, cuando menos en esta razón, incidir de manera positiva con nuestros alumnos, al ayudarlos, a entrenarlos, no sé, hacer que consoliden o que se creen el hábito de citar, que conozcan cómo se cita y que además creen en ellos ese hábito y cuando menos en esta razón, pues no por eso caigan en plagio, ¿no? Entonces, pues esto es un poco de las razones a grandes rasgos de por qué está ocurriendo en este momento, por qué se podría decir que el plagio está teniendo un auge o una incidencia tan alta en nuestros días, ¿no? Y bueno, pasando ya a los tipos de plagio, en esencia he querido como recopilar algunos de los más recurrentes, aunque no son desde luego los únicos, ¿no?
y tenemos de entrada al autoplagio, a la falsa autoría, entregar un trabajo de otro como propio, la reproducción íntegra de la fuente es otro tipo de plagio, y bueno, por último, la fabricación de datos y referencias falsas. Para ilustrar un poco algunos de estos tipos de plagios, por ejemplo, en la primera modalidad, básicamente es cuando yo en el autoplagio estoy presentando un trabajo mío que ya fue publicado y lo doy como inédito o nuevo. No indico que ese trabajo ya fue publicado, que ya fue presentado por otro lado, y lo presento como inédito o como si fuera nuevo. Eso podría ilustrar un poco la idea del autoplagio. La falsa autoría, esta se suele dar, y lo podría ejemplificar con lo siguiente. Cuando en un equipo de trabajo, de estudiantes o equipo que uno quiere imaginar, de personas, se les encarga hacer algo, un proyecto, una tarea, una actividad, y en esa actividad ciertos miembros o alguno de ellos en realidad no participa, no tiene una incidencia, una colaboración en realidad esencial, ¿no? Y ¿qué ocurre? Pues que nada más por hacerle el favor a esa persona, o que incluso haya pagado por ello, se le incluye como coautor, como parte de los autores, pero en realidad pues no tuvo ninguna intervención. Entonces ese es un ejemplo, digamos, de falsa autoría. Y luego estamos en el tipo de entregar un trabajo de otro como propio. Aquí básicamente podríamos ilustrarlo con esas situaciones donde a veces tal vez el alumno pide prestado, entre comillas, pide prestado un trabajo o una tarea para presentarla como propia, ¿no? Y en algunos casos se paga para que se redacte ese trabajo, y bueno, pues esa es otra de las modalidades. Pagamos y lo presentamos como si fuera propio, ¿no? Pero en realidad pues no somos los autores. Y en el siguiente tipo de plagio, que es un poco más complejo, es la reproducción íntegra de la fuente. Y aquí pues conlleva muchas cosas, ¿no? Desde copiar palabra por palabra, incluir tramos o amplios pasajes de una obra sin modificarla, y lo hacemos de manera prácticamente como una transcripción. No modificamos nada y sencillamente estamos incluyendo tramos de información de manera consecutiva, y a eso se le puede calificar como un tipo de plagio que hace una reproducción íntegra de la obra, donde pues básicamente las ideas personales, originales, que tendrían que ser el eje de nuestro trabajo, pues sencillamente no aparecen, ¿no? Y luego tenemos, ya para finalizar con los tipos de plagio, lo que es la fabricación de datos y referencias falsas. Aquí se podría ilustrar del siguiente modo. Yo entrego un trabajo en el que lo lleno de muchas citas, por ejemplo, como para dar la falsa apariencia de que mi trabajo está sustentado y que estoy cumpliendo de algún modo con lo que se me pide. Pero incluso voy más allá. Puede llegar a darse el caso que estoy tomando información que yo sé que no es mía, y para hacer irrastreable, para no dejar oportunidad al rastreo de esa información, lo que hago es colocar datos falsos, o los altero, pongo el nombre del autor tal vez, pero no el año, o invento el apellido del autor y pongo también un año ficticio. En fin, altero los datos. Y lo mismo ocurre en el listado de referencias. Agrego un nombre de una obra que no existe, y lo ligo con el autor que cité en mi texto, el apellido del autor y con el año de publicación, ¿no? Entonces, básicamente, esa es una de las modalidades que podríamos, o de los ejemplos que podríamos ligar con el hecho de la fabricación de datos y referencias. Y ya por último, comentar que existen algunos motivos, o los estudiosos del tema identifican como principales dos motivos por los cuales el plagio se da. Y uno de ellos es que se puede dar de manera deliberada, y la otra es de manera accidental. Digamos que no se tuvo la intención. No obstante, cualquiera de las dos formas, ya sea deliberada o accidental,
pues repercute en un serio problema, porque básicamente lo que está ocurriendo ahí es que el alumno pues se aleja de esa cultura que queremos construir, esa cultura de la integridad y de las buenas prácticas académicas. Aquí me gustaría mencionar algo que el autor Héctor Morán consigna en un artículo denominado Las amenazas del plagio en el ámbito académico. Y él menciona como contraproducente, desde el punto de vista educativo, que el plagio amenaza aspectos esenciales de la formación del estudiante, como son la innovación, el desarrollo de un pensamiento crítico o la adquisición de competencias. Entonces, como ven, pues los tipos de plagio, los motivos, las razones que hay detrás de todo ello, pues son de distinta índole y eso hace que el tema del plagio pues sea un tanto complejo. Sin embargo, creo que se puede eliminar con acciones muy directas y sobre todo de entrenamiento y educación para fortalecer las habilidades de nuestros estudiantes y que no caigan en esta práctica pues negativa, ¿no? Y bueno, a modo casi ya de cierre del tema del plagio, me gustaría compartirles algunos datos cuantitativos en relación con este fenómeno a nivel internacional, ¿no? La empresa Turnitin, entre los años 2013 2014, llevó a cabo un estudio. El estudio precisamente se titula Índice Global del Plagio en la Educación Secundaria y Superior. Ellos analizaron 7 regiones y encontraron diversos niveles de plagio. En el caso, por ejemplo, de América Latina, ellos analizaron o estudiaron a México, Brasil, Colombia y Perú y se encontraron con un índice de plagio del 12%, ¿no? Ahí analizaron ellos casi 200,000 trabajos. En el área o región de Asia Oriental, estudiaron a Japón, Corea y a China, Corea del Sur y China, ¿no? Ahí en el índice de su estudio, que fue el más alto de 14%, pues básicamente analizaron alrededor de 230,000 casos, más bien trabajos, ¿no? Entonces analizaron la originalidad de esos trabajos y detectaron ese grado de no originalidad, ese 14% para esta región. Y como ven, pues ven, ahí están ilustrados otros porcentajes para Europa, Reino Unido, Oceanía, África, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero bueno, lo más importante o alguno de los resultados que obtuvieron del estudio, además de lo cuantitativo, Turnitin en lo que concluye es que el plagio pues es un problema global, no es algo que se dé de manera local o que en algunas regiones no ocurre, pues ocurre casi en todo el mundo. Y lo grave es que los educadores pueden recibir, así lo consignan ellos, más de 100 millones de trabajos no originales al año. Entonces esto tiene un impacto muy, muy fuerte en todos los procesos de interacción ya en el aula, ¿no? Con los alumnos, al estar teniendo que atajar ese problema en ese volumen para todos los docentes, lo que eso distrae en el tiempo para actividades más concretas de la enseñanza, ¿no? Y me gustaría cerrar ya por último el tema de plagio con una consigna o más bien una rúbrica que estudiantes de un curso o de un taller que se denominó Escribe para Publicar 2018, que fue impartido por el Instituto Politécnico Nacional, plasmaron en un cartel promocional. Ellos citaron lo siguiente, indican, citar toma segundos, plagiar te perseguirá toda la vida. Entonces me parece como una muy buena sentencia, resume muy bien lo que representa el fenómeno y los alcances, ¿no? Lo podemos resolver citando de manera pronta y expedita cuando estamos llevando a cabo nuestro desarrollo, nuestra redacción de nuestro trabajo y nos podemos evitar precisamente lo que le ocurrió, por ejemplo, al ministro de Defensa de Alemania, ¿no? Que su plagio en realidad al final lo alcanzó.
Y ahora pasemos al segundo tema de esta charla, que tiene que ver con los derechos de autor. Aquí voy a hablar de este tema de manera muy general, porque es un tema más bien especializado, que tiene que ver con el área de estudio del derecho o de los abogados. Entonces, pero no quiero dejar de pasar por alto que podamos entender un poquito o conocer un poco más de lo que se debe de entender por derechos de autor y los tipos, perdón, por los tipos de derechos de autor que hay y lo que es en esencia el derecho de autor. Y para iniciar, me gustaría comentar lo que el Instituto Nacional del Derecho de Autor refiere en cuanto a la obra y al autor. Respecto al autor, el instituto nos dice que es toda persona física que crea una obra literaria o artística. Y para la obra señala que esta es toda creación original susceptible de reproducirse por cualquier medio o forma. Entonces, el mismo instituto señala, a su vez, que el Estado va a ser el encargado de conferir el reconocimiento y la protección a los creadores de una obra. Entonces, ya nos queda ahí muy claro que toda persona física que crea una obra es un autor y que la obra es esa creación original que es susceptible de reproducirse en cualquier momento y por cualquier medio, ¿no? Pasando ahora sí a lo que son los derechos, el autor cuenta con dos derechos que la ley tiene como identificados para él. Uno de ellos es el derecho moral, los derechos morales, y el otro tiene que ver con el derecho patrimonial. En el caso de los derechos morales, estos básicamente se ciñen exclusivamente a la persona. En el segundo caso, tienen que ver más que nada en los derechos patrimoniales con el plano económico o la explotación comercial de la obra. Aquí, como lo menciona la Ley Federal del Derecho de Autor, en el artículo 18, indica que el autor es el único primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación, ¿no? Entonces, básicamente, este derecho, como lo menciona en el artículo 19, es un derecho que está unido a la persona, unido al autor, no puede ser embargable, no se puede renunciar a ese derecho. Digamos que esto engloba lo que podríamos entender por derechos morales, ¿no? Respecto a los derechos patrimoniales, aquí vale rescatar lo que menciona el artículo 24 de la ley citada, ¿no? Dice que corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación. ¿Qué es esto? Si, digamos, yo compongo una canción o redacto un libro, tengo el derecho de recibir una remuneración por esa creación si yo me dirijo, no sé, a una casa de discos o una editorial y llego a un trato con ellos para cederles el derecho de la explotación o comercialización de mi obra. Nunca voy a cederles los derechos como tal, porque son míos, es la parte de mi derecho moral, ¿no? Lo que voy a ceder o al contrato al que voy a llegar con ellos es a que ellos puedan explotar la obra y que económicamente yo reciba una remuneración o una regalía, ¿no? Eso básicamente en eso se podría enmarcar lo que son los derechos patrimoniales. Y bueno, la ley misma o el Estado mismo al autor le confiere los derechos o los alcances de protección que tiene a su disposición. Estos pueden ir por la vía penal, civil o la administrativa. Bueno, pues básicamente con eso estaríamos concluyendo la plática de hoy y aquí les comparto algunos recursos de apoyo que si quieren profundizar en ello podrían consultar. Yo ahorita lo que voy a hacer una vez que deje de compartir mi pantalla es copiarlos y los voy a pegar en el chat para que los tengan ahí disponibles y pudiera serles de interés. Con esto pues damos paso a lo que sería los comentarios, a sus dudas,
cómo han ustedes vivido este tema del plagio, en fin, escucharlos para enriquecer más esta conversación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Lalo. Adelante, profesores, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, abran su micrófono, pueden preguntar abiertamente o utilizar la herramienta de chat que tenemos en nuestro Teams, por favor. Les recordamos, no solamente podría ser una duda, puede ser algún comentario, puede ser alguna impresión, alguna circunstancia que hayan tenido ustedes con sus estudiantes. Adelante, por favor. Muy buenos días. Maestra, buenos días. Adelante. Aquí, bueno, yo aquí lo interesante o como sugerencia es que esta plática estuvo muy interesante, bien explícita en cuanto a los plagios y a mi consideración deberían de darle este tipo de pláticas a los estudiantes. Me he topado en esa ocasión y bueno, ya en cuatrimestres anteriores que se solicitan como trabajos de entrega ensayos. Desafortunadamente, creo que los alumnos, los estudiantes, no tienen muy claro lo que es un ensayo. Entregan ahora sí que literalmente plagios, porque hacen copia y pega de los documentos. Me he encontrado unos que definitivamente es en la copia literal de una página donde ven información, la copian tal cual, desde la introducción hasta la conclusión. Y explicarles bien cómo es que tienen que hacer las citas, porque a uno les explica, a uno les dice y no sé si no quieren o les cuesta un poquito de trabajo entender esta parte de cómo y platicar a ellos para evitar estos contratiempos, ¿no? Porque al final de cuentas uno los lee y pues en automático se da uno cuenta que no es una redacción, sobre todo lo que es en licenciaturas, que no es una redacción propia, los tecnicismos, las formas en cómo está redactado. Entonces sí, a mí en lo particular me gustaría que este tipo de pláticas se los dieran a los estudiantes. Perfecto, profesora, vamos a tomar nota de ello. De entrada le podemos adelantar que esta plática se está subiendo a lo que es el sitio Cosmo, en el cual tanto alumnos como docentes tenemos acceso a ella. Digamos, es una vía, sería cuestión ya nada más de promocionarlo, que ellos se puedan dirigir, porque en la plática 1 del webinar incluso damos algunos tips, estrategias, o mencionamos lo que se entiende por citar, por crear una lista de referencias. De hecho, hay un manual el que nosotros de manera muy particular utilizamos para nuestra producción editorial o de contenidos en línea, que tiene que ver con el sistema APA. Nosotros utilizamos ese sistema. En esa plática mencionábamos que hay muchos más y que pueden adaptarse o utilizar los que más se acerquen a nuestras necesidades. Pero bueno, ahí está, hay información al respecto y sí, como usted dice, tiene totalmente razón. Las diferentes motivos o circunstancias que pueden llevar al plagio hacen complejo el asunto, ya sea por desconocimiento, ya sea por lo que mencionaba la autora que cité, que es por pereza, por falta de tiempo. Pero sí, totalmente es un fenómeno que ahora con el advenimiento del Internet, pues se ha intensificado. Siempre ha existido, pero ahora se ha intensificado con más razón, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Adelante. Gracias. Soy Emanuel Cos. Bien, en aras de defender a los alumnos, o bien apoyarlos en este caso de los trabajos que ellos realizan, debemos de considerar nosotros
que el estudiante llega a tener poco bagaje cultural, motivo por el cual llegan a repetir sin una expresión tal el contenido de los libros o el contenido de algún autor. He ahí el porqué, la importancia que necesitamos para que el alumno pueda considerar en todo momento la importancia de transmitir el conocimiento. No importa cómo lo haga, con qué palabras lo transmita. La intención es de que él lo transmita con sus propias palabras, por muy llanas, simples o a lo mejor hasta vulgares, pero que nos diga él qué es lo que entendió del trabajo o en la realización del trabajo. Creo que ahí es donde tenemos nosotros que hacer la puntualización para que ellos elaboren el trabajo. Así sean 10 líneas, pero que en esas se exprese su conocimiento. No importa tanto el volumen como lo que nosotros necesitamos hacer, hacer la transmisión del conocimiento de lo que ellos han acogido. No sé si me explique con esas palabras. Más propiamente dicho, sería, dime lo que tú entendiste. No me importa que esté mal, pero dímelo, te puedo corregir. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Gracias. Sí, desde luego, yo creo que ahí es muy importante lo que usted acaba de mencionar, esa labor de poderlos orientar, darles unas pautas mínimas, porque si no les damos una guía inicial, pues ellos ya de por sí, por la inercia, porque se crea una costumbre, porque se piensa que está bien, que no hay ningún problema, se puede caer en la práctica del plagio. Entonces sí, o sea, lejos de culpar a los alumnos, es más bien pues intentar ayudarlos, guiarlos y entrenarlos en ese sentido, con alguna estrategia, esta que usted menciona, oye, pues exprésame lo que entendiste en tus propias palabras, no te enredes más, puede ser alguna estrategia, ¿no? Ahora, pero también cabe mencionar que hay aquí pues la libertad de cátedra y de cada uno en el abordaje de este tema, pues puede ser distinta, ¿no? A lo mejor algún docente dice, no, pues a mí no me gustaría que me lo presentes de esa manera y quiero que me fundamentes, que me documentes tu trabajo, no solo con tus propias ideas, sino que lo fortalezcas con las lecturas que digamos, están ahí para que se aborde ese tema, ¿no? Pero sí, la idea es esa, ¿no? Que podamos ir orientando a nuestros estudiantes y dándoles las herramientas para que precisamente no caigan en el plagio, ¿no? Si alguien más tiene algún comentario o pregunta, los escuchamos. Sí, buenos días, maestro Gabriel López. Buenos días, maestro Gabriel. Adelante. En mi humilde participación de hoy, me gustaría comentar que considero que independientemente del tipo de trabajo que recibimos e independientemente del bagaje cultural que cada uno de ellos tiene, en la clase observamos o vamos conociendo a nuestros mismos alumnos. Como consecuencia, yo creo que también depende mucho, por mencionar un nombre, Citlali Martínez Sánchez. Conocemos la capacidad de cada uno de los estudiantes. Yo creo que todos como catedráticos poco a poco vamos conociendo a nuestros estudiantes y en ese sentido yo creo que allí sí podríamos ser un poquito más exigentes con algunos más que con otros. En su caso, por ejemplo, su servidor que le da clase a alumnos de escolarizado y también de mixto, y en el mixto, por ejemplo, tengo alumnos que son de ciertas comunidades de San Cristóbal, y la verdad es que les cuesta comprender un poquito algunas cosas. No dudo su capacidad para poder adquirir el conocimiento que se les está impartiendo, pero sí les cuesta, ¿no? En cambio, un alumno
citadino, de alguna manera tiene cierta familiaridad en algunas cuestiones, con el uso de la tecnología, por ejemplo, se le facilita mucho eso, copiar y pegar, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que tener ese cuidado también cuando solicitamos ciertos trabajos, como la exigencia más para unos que para otros, ¿no? Y ahí creo que sería la riqueza de saber exigirle a unos más, no obstante tener una directriz para todos. Abono nada más al comentario del catedrático anterior. Muy amable, gracias. No, al contrario, a usted, maestro Gabriel, por sus comentarios, su aportación a este tema. Sí, vamos, en el entendido del bagaje cultural estamos hablando de que el muchacho puede ser de la ciudad o citadino, como le dicen, o en su defecto lo podemos comprender nosotros como una persona que vive, digamos, en alguna comunidad aislada de la República Mexicana, la que sea norte o sur, centro de la ciudad. Pero aquí siempre tenemos que ver que ese bagaje cultural a nivel licenciatura y posgrado, los muchachos no siempre van a tener la facilidad de una expresión oral y mucho menos de una expresión escrita, ya que no tienen esa costumbre de estar escribiendo como en otras partes del mundo, donde desde pequeños les empiezan a decir, ¿sabes qué? Escribe sobre este tema, escribe este otro, algunas situaciones en particular. Entonces, aquí es donde desde el inicio, que inician la carrera, el cuatrimestre, el semestre, hay que inspirarlos a que empiecen a escribir, a que piensen qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos están escuchando y para qué les va a servir. Creo que esa sería también una de las mejores técnicas. Yo le he ocupado con alumnos de la materia de la carrera de Derecho y de Administración también, en donde en algunos casos alumnos con un bagaje cultural bajo, incluso no nada más el bagaje cultural, sino con otra idiosincrasia y pensamientos, los he hecho que transmitan sus ideas, por pobres que tengan la idea o el pensamiento, hacerlos que reflexionen, indaguen en los diccionarios y en los libros para que refuercen el conocimiento y la aportación que vayan a hacer en un trabajo. Y yo creo que ahí es parte de nuestro trabajo que también debemos hacer como profesores. Disculpen, gracias. No, al contrario, profesor Emanuel, muchas gracias por la aportación. Creo que todos los comentarios enriquecen la plática. Y sí, tiene usted razón, o sea, hay que incentivar. O sea, entiendo la idea que usted nos está transmitiendo, y es que incentivemos al alumno muy independientemente de si su bagaje es alto o bajo, buscar el modo de que ellos se incentiven, den ese paso y puedan empezar a expresarse, digamos, en un trabajo escrito, ¿no? Y ya de ahí se irán construyendo las bases, y si además les añadimos un poco de algunas herramientas, algunas orientaciones, pues creo que eso puede dar, desde luego, que muy buenos resultados, ¿no? Bueno, dejo el micrófono nuevamente abierto o el chat para alguna otra intervención. Sí, en ese mismo entendido es de que el ejemplo que doy es, si veo que van a tener ellos que realizar un trabajo, les comparto 4, 5, 7, 8 libros de la materia para que ellos puedan consultar. Ya digo, bueno, ¿saben qué? Ahí tienen los 6, 7, 8 libros de teoría del delito para que ellos estudien, consulten, ¿sí? Y de ahí, de sus ideas, las refuercen con el contenido de los libros. El truco, desde mi punto de vista, para que les comparto a los muchachos, es, ¿sabes qué? No te vayas a leer todo el libro, porque igual, todo el libro te va a servir, sí, pero a lo largo, busca el tema en particular, léelo, extrae la parte de cada uno de los libros del tema, y de lo que tú saques, de lo que tú obtengas de cada uno de estos autores, da tu conclusión. Así de llano podría ser en otras materias también. Digo, hay materias como matemáticas que es más compleja y podría darse en muchas ocasiones en geometría, en álgebra, que los resultados vayan a ser los mismos, pero no es por un plagio que estén realizando. ¿Me explicó? Sí, claro, desde luego. Sí, se entiende muy bien la idea. Esa técnica de llega a tus propias conclusiones, pues sí me parece
que puede ayudar bastante, ¿no? Porque los va a forzar precisamente a que con sus propias ideas nos digan que entendieron, ¿no? Esa es una. La otra, sí. Ahora, ¿cómo penalizar a los muchachos cuando vemos un plagio? Decirle, oye, mi hermano, ¿sabes qué? Estoy encontrando estas circunstancias que se están que coinciden al 100%, al 90%, al 80% con otro autor. Te invitarlos y darle la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Te invito y te doy la oportunidad de que vuelvas a reformular tu trabajo para que lo mejores y para que reflexione también de lo que está haciendo. ¿Me explico? No es nada más castigar por castigar. Sí, claro, Sí, digamos. claro, perdón, Adelante. Lalo. Y creo que en ese sentido tenemos la herramienta de Turnitin que precisamente hace eso y les muestra tanto al docente como al alumno el grado de, digamos, de igualdad o de copiado que puedes encontrar en la red y no solamente te dice esto está copiado, sino te dice de dónde lo has tomado, ¿no? Entonces, creo que como para la parte de inhibición esa herramienta es fabulosa y bueno, complementando las otras acciones que hacían, en el modelo educativo de Aliad, todos los trabajos, por lo menos todos los que vienen configurados en el modelo 2020, todos los trabajos que se piden como ensayos, como, pues sí, ensayos, así como redacciones, vienen muy completas las instrucciones, debe tener título, tiene que tener las referencias, una cantidad mínima de referencias, bueno, que puedes utilizar el manual APA, y bueno, la idea de que cada materia, cada tarea tenga esas especificaciones es que precisamente el método, digamos, el método aplicado constantemente hace un hábito. Y eso es lo que queremos hacer, que nuestros estudiantes se hagan al hábito, que tengan primeramente el método, ¿no? De cómo se redacta un ensayo, cómo tienes que hacer un trabajo, y enseguida, pues que ya lo tengas como un hábito hecho, o sea, que ya te salga, pero en automático. Que sean tantas las veces que lo has hecho, que lo has aplicado, que lo has investigado, que ya para ti es algo que surge de manera natural. Y eso es por eso la invitación que les hacemos también, a que ustedes como docentes refuercen esa idea. O sea, que en los trabajos que les envían ellos, refuercen, oye, ¿sabes? Ahí estaban las instrucciones, a tu trabajo le falta esto o no cumple con esta parte. Vamos, para que así les digo, con que lo estén haciendo de manera seguida y en todas sus materias, pues al final van a tener un hábito y les va a facilitar el trabajo que tengan que hacer. Ya cuando lleguen al final de la carrera, obviamente, pues ya tendrán un camino ya recorrido en cuanto a hacer ese tipo de trabajos y ya les va a salir de manera natural, ¿no? Disculpen, ahí está la mano levantada de Eusebio Gaspar. Creo yo que quiere participar. Si es así, maestro, adelante. ¿Sí me escuchan? Adelante, maestro. Buenos días. Bueno, yo quisiera opinar respecto a esto que estamos hablando del plagio. Yo desde mi punto de vista creo y considero que sí, efectivamente, nuestra labor como docente es dar esos elementos, esos lineamientos, dado que yo considero que es un proceso. Yo no consideraría mucho la parte del nivel cultural o de la idiosincrasia y de todas estas situaciones que sí pueden ser un factor. Sin embargo, creo que desde que nosotros como docentes también consideramos eso como un elemento, como una herramienta de trabajo, de formación hacia el alumno, considero que es responsabilidad nuestra, pero esto es un proceso, yo creo que no es de un momento a otro, es todo un proceso, porque yo creo que este plagio a mí me ha tocado que se da hasta en nivel maestría. Entonces, si el alumno ve que yo no reviso un trabajo por la carga que yo tengo, por la cantidad de trabajos, por aparte de mi trabajo, por aparte de mis actividades, pues yo creo que es una parte que el alumno también quiere aprovechar de buena o de mala intención, porque muchas veces cumplir un trabajo. Yo creo que es un proceso en el cual como docentes debemos involucrarnos y efectivamente asesorar al alumno, no con una intención de castigar, de sancionar, sino efectivamente hacer conciencia de lo que no es correcto, de lo que no se debe. Un maestro decía,
No importa inclusive me voy a atrever a decirlo de esta forma, espero que no se malinterprete el vocabulario, pero quiero que tú me digas lo que entendiste. Ahora, creo que eso no es suficiente. Eso que tú me estás tratando de decir, que yo te lo debo de entender, porque si lo que tú me estás diciendo tampoco es correcto, tampoco te puedo aceptarlo, pero sancionarlo. Insisto, creo que es la parte la parte de esa importancia, la labor docente, y vamos, yo asumo esa responsabilidad que está en mí, en mis alumnos, en poder corregir y trabajar, pues obviamente en la medida de lo necesario y profundizar, pues hasta que esto se logre. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, profesor. Hay otra mano levantada de Xochitl Leal. Por favor, adelante, maestra. Maestra Xochitl. Ahí está. Adelante, Okay. por favor. Sí, gracias. Es resumido, lo voy a resumir todo. Yo tengo con ustedes, estoy en la maestría en educación en línea desde la primera generación trabajando, ¿ok? Entonces me he visto todos los procesos, todos los elementos que se han hecho y coincido con el profesor, nos tocan muchos alumnos que llegan a maestría todavía con problemas de copy-paste principalmente o de copiar por completo un trabajo. Lo que yo hago es descargo del Turnitin, descargo el documento donde ya me marca qué es lo que viene resaltado de qué otras fuentes y se los reenvío al alumno para que se los pido que me lo parafraseen. Y eso funciona. La siguiente vez ya me entregan un trabajo completo, les doy oportunidad de que me lo envíen y no les bajo calificación, me hagan un segundo reenvío y de ahí en adelante no vuelvo a tener problema con los alumnos. Pero valdría la pena, y creo que sería muy recomendable, que ustedes pudieran hacer como un video de máximo 5 minutos, muy lúdico, propedéutico, de cuando el alumno está elaborando el trabajo, del trabajo que ustedes quieran, ¿ok? Pero qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Si lo hicieran simpático, de una forma lúdica, que nos obligaran a todos a ponerlo, no nada más la infografía de los elementos de APA, sino algo más entretenido, creo que les quedaría muy claro y considero que en determinado momento no importa tanto el nivel de redacción que tenga el propio alumno, sino lo que importa es que en esas oraciones chiquitas que nos esté haciendo, realmente podamos ver que sí está analizando. Esa sería mi participación. Yo les recomiendo muchísimo que utilicen de veras bajar, descargar el documento del alumno cuando ya tiene todo marcado con la herramienta de Turnitin, porque queda muy claro exactamente qué es lo que ellos tienen que cambiar. Gracias. Muy bien, maestra, muy valiosa su aportación, se lo agradecemos. Está la mano levantada de María Guadalupe Cortés. Por favor, maestra, su participación es importante. Gracias. Buenos días, Edgar. Buenos días, maestro. Interesante la plática. Para desarrollar el potencial y vayan adquiriendo las competencias y habilidades requeridas para el siglo XXI, que se están ya actuales, y a manera de reflexión y petición desde mi práctica docente con ustedes, desde el inicio de ONALEAD, cuando se solicita trabajos con habilidades de pensamiento crítico, se puede realizar desde el diseño instruccional, los requerimientos de citas y de APA. ¿Por qué no incluirlos? ¿De qué manera incluirlos? Y si los podemos incluir. Ok, Lalo, ¿tienes algo que comentar? Gracias. No, al contrario, gracias a usted. Más bien tomar nota de lo que nos comparte y hacerlo extensivo al área de diseño instruccional para platicar sobre ello y ver de qué manera eso puede encajar. De entrada parece una idea buena
y lo que no quisiéramos es limitar la libertad de cátedra, pero si son parámetros que tal vez puedan quedar como generales, pues adelante, ¿no? Creo que podría sumarse. Entonces vamos a transmitir la idea al área de diseño instruccional para que veamos y estudiemos esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, Sí, Lalo, muchas gracias, maestra. gracias. Gracias, así Gracias, maestra. adquiriríamos las habilidades, ¿verdad?, que se están requiriendo y estaríamos a la vanguardia con respecto a lo que se solicita. Gracias. Gracias, maestra. Muy interesante su aportación. Adelante, si hay alguien más que quiera participar. Ya nos hemos extendido un poquito, pero bueno, la charla ha sido muy interesante. Aquí hay una manita levantada. Alejandrina Cruz, por favor, si quiere participar, adelante. Muy buen día. Hola a todos. Bueno, ya nada más respaldar un poquito lo que han venido diciendo, fortalecer el formato APA, ahorita ya tenemos 2020. Entonces, en mi caso, publiqué un anuncio con diferentes ejemplos de APA y es así como se está trabajando las retroalimentaciones y para obviamente reducir los 30 casos de plagio que han surgido. Y también hay otras observaciones en relación a las fuentes. En la plataforma vienen erróneas, vienen sin año cuando sí puede asignárseles un año. Nada más esa es la observación que yo tendría y la aportación. Muchas gracias, maestra. Gracias por su comentario. Si hay algún otro comentario, alguna otra participación, adelante. Si no hay más comentarios, la Dirección Corporativa Académica, a través de la Dirección de Innovación Educativa, les agradece mucho su asistencia y su participación en este webinar. Muchas gracias al licenciado Eduardo Durán, para nosotros que lo conocemos, Lalo, nuestro amigo que siempre nos ha respaldado y siempre nos ha iluminado en estos temas. Créanme que el ejemplo que él nos pone y la rigurosidad que le pone a su trabajo se ve reflejado claramente en la plataforma. Desde luego tomamos en cuenta todas sus recomendaciones y bueno, sin más que comentar, les agradezco su presencia, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Lalo. Al contrario, Edgar, muy buenas tardes a todos, gracias a todos por su participación y muchísimas gracias, Edgar, por la valiosa ayuda que siempre nos estás brindando en las pláticas. Sin ti no podríamos estar activos platicando y a la vez ayudándonos con todas las participaciones. Gracias a todos, muy buenas tardes. Bueno, por último, un pequeño, digamos, comercial. En el siguiente bloque de pláticas, que pues, no sabemos todavía cuándo van a estar programadas, pero vamos a introducir un tema que tiene que ver con la redacción. Vamos a dar algunas estrategias para mejorar nuestra habilidad de redactar. Entonces están cordialmente invitados. En su momento llegará la invitación. Gracias a todos y muy buen día.